Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. ¿Sabías que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla beneficios preliberacionales que toman en cuenta la edad para terminar la condena fuera de prisión? Hoy te diremos de qué se tratan. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Arturo Robles Feria, defensor público federal especializado en ejecución de sentencias del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido, ¿cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Mucho gusto y una vez más muy agradecido por la invitación a tu programa. Gracias a ti por Gracias. estar el día de hoy con nosotros y pues hoy hablaremos de los beneficios preliberacionales que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en particular el que tiene que ver con edad. Pero antes, por favor, explícanos brevemente qué es esta Ley Nacional de Ejecución Penal. Sí, Manuel, muy buena pregunta. Como ya se había comentado, la Ley Nacional de Ejecución Penal es una ley que precisamente se encarga de regular todos estos beneficios preliberacionales. De manera muy general, estos beneficios, que son dos, que se llaman libertad anticipada y libertad condicionada, se pueden conceder a cualquier persona. Obviamente, ahí están incluidas las personas, pues, de edad avanzada o adultos mayores. Y bueno, se establecen algunos requisitos en estos dos beneficios preliberacionales. Antes de hablar de los Entre requisitos, ellos, sí, perdón, Arturo, antes de hablar de los requisitos, por favor, te pediría que nos ayudes a definir así muy concreto, muy cercano, con un lenguaje muy accesible a la gente, pues qué son estos beneficios preliberacionales que ya nos comentas. claro que sí. Entendámoslo así. Estos beneficios, como su nombre lo indica, preliberacionales, es una libertad anticipada. Es decir, cuando una persona ya está definitivamente sentenciada y puede obtener su libertad antes de cumplir en su totalidad la pena que le fue impuesta en una sentencia, existen estos beneficios preliberacionales que precisamente le dan esta posibilidad y esta oportunidad de ser liberado anticipadamente. Y bueno, antes de hablar de los requisitos que ya nos comentas, Arturo, me gustaría que nos digas, desde tu experiencia como defensor público federal, pues cómo es la vida de las personas mayores que están en prisión. Sí, Manuel, obviamente es una vida muy dura. Adicionalmente a los aspectos propios del procedimiento de envejecimiento y de todos los inconvenientes que tiene ya estar un adulto mayor privado de su libertad, pues los centros penitenciarios en lo general pues no cuentan con todas las condiciones, tanto materiales como incluso médicas, para poder atender a una persona adulta mayor. Entonces es sumamente difícil, además de tener una condena encima con determinados años de prisión, pues las condiciones en las cuales el adulto mayor vive en prisión. Y bueno, podríamos definir dos condiciones, Arturo, ¿no? Las personas que envejecen en prisión y las personas que son condenadas cuando ya son adultos mayores. ¿Cuáles son los derechos que se ven vulnerados principalmente a estas personas de la tercera edad en prisión? Sí, sí, Manuel, eso es una cuestión muy importante. Siempre hay mucha violación, principalmente a su dignidad humana, Ujú, como claro. personas. Nosotros socialmente en México debemos de tener más esa sensibilidad hacia las personas adultas mayores y Ujú. esto también abarca lo que son el trato que llevan ellos en prisión. Obviamente se ve vulnerada su dignidad humana, su igualdad y por supuesto su derecho a la salud, dado que el sistema penitenciario en México, pues siendo honestos, carece Claro. mucho de todos los servicios médicos idóneos Ujú. para poder dar una calidad de vida a una persona adulta mayor
en prisión. Precisamente ya lo comentas, Arturo, y aquí no tenemos el afán de juzgar, pero ¿qué dicen las autoridades penitenciarias al respecto cuando se ven vulnerados los derechos de las personas mayores en reclusión? Claro, obviamente en aras de esa obligación que les da la Constitución en el artículo primero, pues bueno, todas las autoridades penitenciarias en el ejercicio de sus atribuciones y sus facultades, lo que han hecho es pues hacer ese esfuerzo, ¿verdad? En poder dar ese trato lo más digno posible a las personas adultas mayores. Pero desafortunadamente, bajo esta perspectiva de que no existe esa sensibilidad aún en nuestra sociedad, respecto a nuestros adultos mayores y más estando privados de su libertad. Realmente los programas que han hecho las autoridades penitenciarias, bueno, que con la mejor intención han tratado de buscar esto, el respeto a la dignidad de los adultos mayores. Pero hay mucho por hacer. Claro. Y hay mucho todavía que sensibilizar. Muy bien, Arturo, pues es momento de hacer una breve pausa y al regresar pues ya hablamos de los requisitos y pues cómo se tramitan estos beneficios para los adultos mayores que están en prisión. Vamos a un corte, no le cambies. En México, 5.846 adultos mayores están en prisión, 234 son mujeres. En 13 de los 17 centros penitenciarios federales que hay en el país, este sector de la población no recibe la atención que necesita. A nivel estatal, la situación no mejora, ya que en 42 de los 183 centros penitenciarios que visitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los adultos mayores ocupan espacios inaccesibles para ellos, como en la parte superior de una litera o en celdas sin rampas. Los adultos mayores en prisión tienen derecho a recibir un trato digno y contar con asesoría jurídica gratuita. También tienen derecho a la capacitación, al trabajo y a recibir servicios de salud. Ya estamos de regreso, estamos platicando acerca de los beneficios y sustitutivos que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal para concluir una condena fuera de prisión. Y bueno, Arturo, ahora sí pues explícanos cuáles son estos dos beneficios que ya nos decías en el bloque anterior. Así es, Emanuel, muchas gracias. Bien, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la legislación, como lo has mencionado, que regula todo este tipo de trámites, nos establece básicamente dos beneficios. Por un lado tenemos la libertad condicionada y por el otro la libertad anticipada. Ambos beneficios tienen una serie de requisitos que son en común, salvo uno de ellos que es muy importante, que es el tiempo que una persona debe permanecer en prisión. Hablando en el caso de la libertad condicionada, el 50%, y en el caso de la libertad anticipada, el 70%. Estos dos beneficios se deben tramitar ante los jueces especializados en ejecución de penas que se ubican en el interior de la República y aquí en Ciudad de México en los centros de justicia penal federal, y también en Ciudad de México existen juzgados especializados en ejecución de penas adicionales a los que se encuentran en los centros de justicia penal federal. Bien, dentro de los requisitos básicamente es pues que la persona no tenga antecedentes penales, que tenga una buena conducta en prisión, que haya cumplido con su plan de actividades que le haya puesto la autoridad penitenciaria, que no tenga otro proceso pendiente o en trámite, y pues básicamente que haya pagado también la sanción pecuniaria o la reparación del daño, es decir, la multa, que en su caso y en su momento se le hubiese impuesto. Estos beneficios preliberacionales cabe puntualizar que no solo es para adultos mayores, sino bueno, para toda persona, y obviamente ahí están incluidos nuestros adultos mayores. Y en Por otro lado... Sí, Arturo, en lo que tiene Adelante, que ver con Manuel. las personas adultos mayores, ¿cómo se clasifica este beneficio por edad? ¿En dónde está clasificado? Sí, así es. Existe una disposición expresa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es en el artículo 144, en su fracción tercera, que nos habla del sustitutivo de la pena. Aquí sí se aplica exclusivamente a los adultos mayores, y en este caso puede ser por precario estado de salud, edad avanzada o senilidad. Habiendo un punto básico a través del cual se marca la procedencia de este sustitutivo, que obviamente bajo las condiciones del proceso de envejecimiento de un adulto mayor
o de su cuadro crónico degenerativo en cuanto a las enfermedades desde el punto de vista geriátrico que ellos padezcan, ya la imposición de la pena o el cumplimiento de la misma sea innecesario e irracional. Bajo esta premisa, el juez de ejecución puede entonces conceder esta sustitución de la pena de prisión o la prisión punitiva, como también se le llama, y que esto se cumpla a través de un arraigo domiciliario con las medidas de seguridad que el juez de ejecución, en su caso y en su momento, imponga. Digamos, Arturo, que generalmente tiene que ver con el estado de salud de las personas, en qué casos aplica, en qué casos no aplica. Bien, el estado de salud debe ser un deterioro bastante importante, que es por producto del propio procedimiento del envejecimiento, un deterioro cognitivo también importante, y pues bajo esta perspectiva se hace innecesario y irracional que continúe en prisión. Obviamente un adulto mayor puede tener algún padecimiento crónico degenerativo, diabetes, hipertensión. A lo mejor estos en sí mismos no son suficientes para que pudiera acceder a primera instancia a este sustitutivo. Debe de ser algo ya serio y que afecte notoriamente su estado de salud. Arturo, ¿y se hace a solicitud de la persona que está en prisión o cómo se tramita este sustitutivo? Claro que sí, Manuel. Obviamente lo puede hacer la persona que está privada de su libertad por su propio derecho, pero vamos, bajo las particulares circunstancias en que ellos se encuentran, les es muchas veces, o la gran mayoría de las veces, muy difícil. Entonces se hace a través de los defensores públicos federales que estamos asignados en los juzgados de ejecución y en los centros de justicia penal federal distribuidos en todo el país, o también los familiares de las personas adultas mayores pueden acudir a todas nuestras redes sociales y a todos nuestros contactos que tenemos a través del Instituto Federal de Defensoría Pública y en las delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública divididas en el país. Entonces puede ser a través del defensor, ellos por su propio derecho o algún familiar o incluso persona cercana al adulto mayor. De acuerdo, Arturo, es momento de hacer otra breve pausa y al regresar también queremos platicar pues de lo que le toca al Instituto Federal de Defensoría Pública cuando tiene que ver con estos beneficios y pues cuál es la labor que ustedes como defensores públicos llevan a cabo. Y a ti que nos ves en casa y a través de nuestras plataformas digitales, te pregunto si crees que deberían recibir beneficios de preliberación los adultos mayores que están en prisión. Eso mismo le preguntamos a estudiantes de nuestro país y estas son sus respuestas. Pienso que la persona privada de la libertad debería pasar por un estudio de preliberación en donde se establezca el grado de peligrosidad relacionado con su reincidencia y capacidad de reinserción social. En base a ello, acordar el beneficio para su preliberación. En efecto, en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la autoridad penitenciaria podrá solicitar a la autoridad, ya sea del Poder Judicial Federal o del Poder Judicial del Estado, la conmutación de la pena, la liberación condicionada o la liberación anticipada de diferentes grupos que están contemplados en las distintas fracciones del artículo, siempre y cuando no se comprendan o no se trate de delitos de trata de personas, secuestro, delincuencia organizada, sobre los cuales no aplica dicho beneficio. Siguiendo un poco la línea de la CNDH y atendiendo a que el principal objetivo de la encarcelación en realidad debería de ser la reinserción social, lo cual muchas veces vemos que no se cumple en penas vitalicias o demasiado exacerbadas, es importante mencionar que atendiendo al caso concreto y mediante una serie de peritajes que nos ayuden a determinar la peligrosidad del reo, considero que estaríamos de acuerdo en que estas personas con fines humanitarios pudieran salir preliberados de prisión. Depende del caso en concreto de la persona y de el contexto en el que está viviendo la sociedad mexicana actualmente. Como podemos ver, actualmente estamos en pandemia, lo cual esto es un tema sumamente importante, ya que significa que un cúmulo grande de personas vulnerables van a estar presentes dentro de estos círculos, ¿no? Lo que va a poner en mayor riesgo a toda la comunidad al poder ser víctimas de este virus. Por lo que es algo considerable otorgarle a ciertas personas esta liberación.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Arturo, pues hablemos ahora de lo que corresponde al Instituto Federal de Defensoría Pública en ejecución de sentencias, ¿no? ¿Qué es el trabajo que hace un defensor público federal para lograr pues estos beneficios de los que ya hablábamos? Claro que sí, Manuel. Obviamente la labor del Instituto Federal de Defensoría Pública a través de nosotros, los defensores federales, es muy importante. La función que nosotros desempeñamos es llevar de la mano a nuestros adultos mayores en todos aquellos procedimientos, ya sea de beneficios preliberacionales o de estos sustitutivos de la pena de prisión, durante todo el proceso ante los jueces de ejecución. Obviamente estamos obligados a realizar todas las acciones en pro y en defensa de nuestros adultos mayores y sobre todo bajo las nuevas directrices que ha dado el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente nuestra institución se ha convertido realmente en una defensoría del pueblo, defendiendo grupos vulnerables como lo son nuestros adultos mayores. Y en este caso, los defensores públicos, obviamente en el ejercicio de esta función que hacemos por mandato constitucional, debemos observar también un punto muy importante, lo que establece nuestra Ley General de los Adultos Mayores, que es básicamente sus principios rectores, que son el principio de equidad, de atención preferente y de corresponsabilidad. Y en esa corresponsabilidad, que es donde estamos todos los actores dentro de un procedimiento de ejecución, tanto el juez de ejecución como la defensa, la fiscalía y la autoridad penitenciaria. Todos debemos tener esa sensibilidad para actuar en los casos de los adultos mayores y bajo estas premisas tener esa actuación de atención preferente hacia todos ellos. Y sobre todo en el caso de nuestro instituto, que siempre velamos por los derechos de los grupos vulnerables, y en este caso de nuestros adultos mayores, que es una parte muy importante de nuestra sociedad. Arturo, y bueno, pues ya comentas la labor que lleva a cabo el instituto, y a manera de conclusión, dinos desde tu experiencia como defensor público federal, pues cuáles son los retos que tienen cuando les llegan casos que tienen que ver con los adultos mayores. Claro que sí, yo creo que los retos son tratar de sensibilizar aún más a todas las autoridades que participan en este tipo de asuntos, hacer ver que nuestros adultos mayores son unas personas muy valiosas, son ejemplo de sabiduría, de conocimiento y de experiencia, y que sobre todo debemos de respetar su dignidad humana. ¿Por qué? Porque son una parte medular dentro de nuestra sociedad, y en esa correspondencia que todos tenemos en la misma, debemos de velar porque sus derechos humanos sean siempre respetados. Y por último, Arturo, ¿cómo se puede comunicar la gente con el Instituto Federal de Defensoría Pública si requiere alguno de los servicios en defensa penal? Bien, tenemos nuestras redes sociales en Twitter, también en Facebook. También pueden acudir a nuestras oficinas centrales que se encuentran en la Ciudad de México, en la calle de Bucareli 22 y 20 y 22, aquí en el centro de la ciudad, en la alcaldía de Cuauhtémoc, y también en las delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública, que se encuentran distribuidas en toda la República Mexicana, en cada una de las entidades federativas. Muy bien, Arturo, pues ahí está la información, y pues ya casi se nos termina el tiempo y sabemos que tu trabajo es muy demandante, pero ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre para enriquecer tu cultura, para distraerte un poquito del trabajo? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, obviamente yo soy músico de profesión, aparte de ser abogado, y también soy un amante de la lectura, y si tú me permites, Emanuel, pudiera yo, respecto a esto, recomendar por ahí, también me gusta mucho el cine, ¿sí? Recomendarle a nuestro público y a nuestros adultos mayores una película, si me lo permiten, que es muy trascendente y que nos refleja lo que es precisamente la vida digna del adulto mayor. Se llama Elsa y Fred. Es una película española, argentina, que es muy sensible. Eso los va a sensibilizar mucho. Elsa y Fred, búsquenla, está muy interesante. Y en cuanto a libros, hay uno muy interesante, que es un libro que se llama La vejez, de una autora que es Rosa Ruhr. Es una reflexión que se hace de frases respecto a la vejez, y que es muy, pero muy importante. Muy bonita, y que créanme, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, Arturo, por compartirnos el día de hoy, pues
todo este conocimiento en defensa penal, lo que tiene que ver con los adultos mayores, y gracias por esta recomendación cultural que también tiene que ver precisamente, pues ya nos comentas, con la sensibilización que debemos tener todos ante los adultos mayores. Muchas gracias, Arturo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, ya nos vamos, no sin antes dejarte con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Gracias al equipo de producción, hasta la próxima. Les saludo desde la Casa Rivas Mercado para invitarles a ampliar sus territorios de placer a través de la obra de este arquitecto. Vamos a conocerla. En la Colonia Guerrero, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México, encontramos una fascinante construcción de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Se trata de la casa del arquitecto del Ángel de la Independencia, Antonio Rivas Mercado, un niño nayarita que a los 11 años fue enviado a vivir a Londres y posteriormente a estudiar arquitectura e ingeniería en París. Cuando regresa a México, uno de los hombres más ricos de ese entonces, Ignacio Torres Adalid, le encarga remodelar la hacienda productora de pulque de San Antonio Metuzco en el Estado de México. Su talento fue reconocido rápidamente y comenzó a trabajar para las esferas de la alta burguesía. Antonio Rivas Mercado formó a varias generaciones de arquitectos en la Academia de San Carlos, donde fue director durante 9 años. Además de ser el arquitecto del Ángel de la Independencia, edificó la casona de la calle Londres que ahora alberga el Museo de Cera y otras mansiones para personalidades de la época. También participó en la construcción del Teatro Juárez de Guanajuato, actualmente una de las principales sedes del Festival Internacional Cervantino, e intervino y construyó diversas haciendas. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra del arquitecto Antonio Rivas Mercado, un orgullo más de México.